Bienvenidos a nuestro canal Hechos Históricos. Soy vuestra buscadora de hechos históricos, y hoy os traigo otra fascinante historia. Nezahualcóyotl, cuyo nombre en náhuatl puede traducirse como coyote hambriento o lobo ayunador, fue una de las figuras más influyentes y veneradas del México precolombino. Nacido en 1402 en la ciudad-estado de Texcoco, su vida estuvo marcada por la guerra, el exilio y la posterior construcción de un reino que se convertiría en el epicentro cultural y político del Valle de México. Su legado perdura hasta nuestros días, no solo como un gran líder y estratega, sino también como un poeta que capturó la esencia de su tiempo y su mundo. Infancia y primeros años. Nezahualcóyotl nació bajo el nombre de Acolmistli, que significa felino fuerte, en el seno de la nobleza mexica Yacolhua. Su padre, Ixtlilxochitl, era el tlatoani de Texcoco, y su madre, Matlalcihuatzin, era una princesa mexica, hija del tlatoani Huitzilihuitl, el segundo gobernante de Tenochtitlán. Desde su nacimiento, Nezahualcóyotl estaba destinado a heredar el trono de su padre, lo que lo convirtió en un blanco de las ambiciones expansionistas de sus enemigos. Durante sus primeros años, Nezahualcóyotl recibió una educación acorde con su estatus. Estudió en el Calmecac, una institución destinada a los hijos de la élite, donde aprendió sobre la historia, la política, la religión, las artes de la guerra y las tradiciones de sus ancestros toltecas y chichimecas. Sin embargo, su vida dio un giro drástico cuando los tepanecas, bajo el liderazgo de Tezozómoc, comenzaron su campaña para conquistar Texcoco. El asedio de Texcoco y la muerte de Ixtlilxochitl. A principios del siglo XV, los tepanecas de Azcapotzalco se convirtieron en la civilización más poderosa de la Cuenca de México, imponiendo su dominio sobre varias ciudades-estado, incluida Texcoco. En 1418, cuando Nezahualcóyotl tenía solo 16 años, su ciudad fue sitiada por los tepanecas durante 30 días. Su padre, Ixtlilxochitl, consciente de la amenaza, ordenó a su hijo que huyera y se refugiara en los bosques cercanos mientras él y un pequeño grupo de leales intentaban contener el avance enemigo. Escondido entre las ramas de un árbol, Nezahualcóyotl fue testigo de la muerte de su padre, quien luchó valientemente hasta ser abatido por las lanzas tepanecas. Este evento marcaría profundamente al joven príncipe, que juró vengar la muerte de su padre y recuperar el trono de Texcoco. El exilio y la búsqueda de alianzas. Tras la muerte de su padre, Nezahualcóyotl comenzó una vida errante, escapando constantemente de los intentos de captura por parte de los tepanecas. Durante 2 años, se movió clandestinamente entre diversas ciudades, buscando refugio y aliados que lo ayudaran a recuperar su reino. En Tlaxcala, se ocultó disfrazado de campesino, y en Chalco, se unió al ejército local, pero fue descubierto y encarcelado. En Chalco, Nezahualcóyotl estuvo a punto de ser ejecutado, pero fue salvado por Quetzalmacatzin, hermano del gobernante de la ciudad, quien se ofreció a ocupar su lugar en la jaula en la que estaba encerrado el príncipe. Nezahualcóyotl logró escapar, pero su salvador fue ejecutado por traición, un sacrificio que nunca olvidaría. Regreso a Texcoco y la caída de Azcapotzalco. En 1420, las tías de Nezahualcóyotl, esposas de los gobernantes de Tenochtitlán y Tlatelolco, intercedieron ante Tezozómoc para que perdonara a su sobrino. El rey tepaneca accedió, permitiendo que Nezahualcóyotl viviera en Tenochtitlán, donde continuó su educación y formación militar. A pesar del aparente perdón, Nezahualcóyotl nunca olvidó su deseo de vengar la muerte de su padre y recuperar su trono. En 1427, tras la muerte de Tezozómoc, su hijo Mastla asumió el poder y continuó la persecución de Nezahualcóyotl. Sin embargo, el príncipe texcocano, utilizando su astucia y habilidades diplomáticas, logró formar una alianza con otros señoríos descontentos con la tiranía tepaneca. En 1429, Nezahualcóyotl lideró una coalición que derrotó a los tepanecas en varias batallas clave, incluida la destrucción de Azcapotzalco. Mastla fue asesinado por el propio Nezahualcóyotl, quien finalmente recuperó el trono de Texcoco y selló una alianza con Tenochtitlán y Tlacopan, conocida como la Triple Alianza, que dominaría el Valle de México durante el resto del siglo XV. Gobierno y obras de infraestructura. Consolidado en el poder, Nezahualcóyotl dedicó su reinado a transformar Texcoco en un centro de poder y cultura.
Su gobierno se caracterizó por la estabilidad, la justicia y el impulso de grandes proyectos de construcción. Reorganizó la ciudad, dividiéndola en barrios, cada uno con su propia industria, y construyó numerosas infraestructuras, incluidas palacios, templos, jardines y monumentos. Una de sus obras más destacadas fue el gran dique de piedra y madera que, a petición de Moctezuma, construyó para proteger Tenochtitlán de las inundaciones. Este dique, conocido como el Gran Albarradón, tenía más de 16 kilómetros de longitud y también evitaba la mezcla de las aguas saladas y dulces del lago. Su reputación como arquitecto y planificador urbano se consolidó con la construcción de un acueducto en el bosque de Chapultepec, que abastecía de agua potable a la capital mexica. Nezahualcóyotl, el poeta monarca. Además de sus logros como gobernante y estratega, Nezahualcóyotl es recordado como uno de los más grandes poetas de la tradición náhuatl. Escribió alrededor de 30 composiciones poéticas, muchas de las cuales se conservan hasta hoy. Su poesía, que explora temas como la naturaleza, la transitoriedad de la vida y la búsqueda de la trascendencia, refleja una profunda sensibilidad filosófica y estética. Un ejemplo destacado de su obra es el poema que dice: «Amo el canto del cenzontle, pájaro de las 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero lo que más amo es a mi hermano, el hombre». Este poema, que aparece en los billetes de 100 pesos mexicanos, es un testimonio de su amor por la vida y su preocupación por el bienestar humano. Aunque algunos estudiosos han cuestionado la autoría de ciertos poemas atribuidos a él, su legado como rey poeta sigue siendo innegable. Fallecimiento y legado. Nezahualcóyotl falleció en 1472, dejando un legado que perduraría a través de los siglos. Su hijo, Nezahualpilli, asumió el trono y continuó las políticas de su padre hasta 1516. El reino de Texcoco se mantuvo como un centro cultural y político hasta la llegada de los conquistadores españoles. El impacto de Nezahualcóyotl en la historia y la cultura mexicana es profundo. Su figura es celebrada en monumentos, como la fuente en el castillo de Chapultepec y la estatua en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su nombre también se encuentra en el municipio y la ciudad de Nezahualcóyotl en el Estado de México, y en la Sala Nezahualcóyotl en la Universidad Nacional Autónoma de México. En la ciudad española de Cáceres, una estatua en su honor perpetúa su memoria, y su imagen aparece en los billetes de 100 pesos mexicanos, junto a uno de sus poemas más conocidos. En 2005, su nombre fue inscrito con letras de oro en el muro de honor de la Cámara de Diputados del Congreso mexicano, un reconocimiento a su legado duradero. Descubrimientos recientes y debates sobre su nombre. En años recientes, nuevos descubrimientos arqueológicos han llevado a algunos investigadores a cuestionar la traducción tradicional de su nombre. Según algunos estudios, el término náhuatl, coyotl, podría referirse en realidad al lobo en lugar del coyote. Esta hipótesis se basa en hallazgos en la ofrenda número 126 del Museo del Templo Mayor, donde se encontraron restos de lobos cuidadosamente preservados, lo que sugiere que estos animales ocupaban un lugar importante en la cultura mexica. La arqueóloga Ximena Chávez Valderas ha propuesto que muchas de las representaciones en los códices, que tradicionalmente se han interpretado como coyotes, podrían ser en realidad lobos. Este debate añade una nueva dimensión a la comprensión de la figura de Nezahualcóyotl, destacando la complejidad y la riqueza de la cultura prehispánica. En resumen, Nezahualcóyotl no solo fue un líder militar y político que dejó una huella imborrable en la historia del Valle de México, sino también un poeta y pensador cuya obra literaria y filosófica sigue siendo estudiada y admirada. Su vida y legado continúan siendo una fuente de inspiración y orgullo para la cultura mexicana, recordándonos la grandeza y profundidad de las civilizaciones que florecieron en el México precolombino. Si te ha gustado, dale al like y suscríbete. Y no te pierdas el próximo hecho histórico. Hasta pronto.